Nuevo bloque de este BTV al día. Hablemos de temas judiciales porque esta semana tres obreros, ex integrantes del Zunca, fueron condenados por la justicia por el desvío de fondos del Fondo Solidario de Vivienda. Bueno, se desviaban obviamente dinero para ellos, pero también presten atención porque, según ellos mismos indicaron ante la justicia, parte de ese dinero iba al Zunca, pero también al Partido Comunista. Denuncian, por ejemplo, ellos mismos que ese dinero se utilizaba para financiar la campaña política. Es por esto que el fiscal del caso, Gilberto Rodríguez, adelantó que va a llamar a declarar a Óscar Andrade, senador comunista, pero también al diputado por el Frente Amplio, Daniel Diverio. Esta es la explicación del fiscal del caso. Los delitos imputados fueron apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y el delito de asistencia al lavado previsto en el artículo 33 de la Ley Integral. ¿Con penas de qué tipo para ellos? Penas de penitenciaría, ya que la pena del lavado mínima es de 2 años. Fueron para 2 de los condenados de 2 años y 1 mes y de 2 años y 3 meses para otro de ellos. ¿Cuál es el monto estimado de esta estafa? Más de $1 millón, $1.200.000 aproximadamente. Entiende, se pudo demostrar porque se habló de un cierto vínculo con el Partido Comunista, ¿eso en la investigación aparece? Sí, en principio aparece de manera bastante sólida, consolidada, de que parte de ese dinero, no sabemos bien qué porcentaje, iba para el financiamiento del Partido Comunista y del Zunca. ¿Cómo era la maniobra? Y bueno, como les relaté recién, es bastante compleja, pero consistía en movilizar dinero a través de otras personas, que por supuesto no les puedo dar detalles, pero son parte de lo que la Fiscalía va a seguir investigando, y luego en la obtención de determinadas partidas que tenían un fin determinado, que muchas de ellas se obtenían a través de la solicitud de prestaciones de dinero de gentes que no existían, por ejemplo. En algunas declaraciones por lo menos se difundió que ellos habían mencionado a Daniel Diverio y a Óscar Andrade. ¿Esto fue así? Están mencionadas esas personas, sí. ¿Se van a citar? No se descarta la citación, por supuesto. Doctor, de ella y de algunas cuantas personas más. Y bueno, en principio, si yo les tuviera que decir ahora, están en carácter de imputados, porque se le está por lo menos atribuyendo cierta participación dentro de lo que es toda la investigación de estos hechos. En principio, por las atribuciones que tienen, yo diría, y es hasta más garantista, que las personas comparezcan en carácter de imputados. ¿Va a pedir afueros entonces? Justamente, por la calidad de legislador. No lo sé todavía porque yo, en principio entiendo que si es un imputado, en principio tiene la voluntad de declarar o no. En segundo lugar, sería una declaración administrativa, dentro de una investigación administrativa, que no incluiría hoy una formalización. Si lo fuera, nosotros entendemos que ahí sí eventualmente se podría, si es que hay mérito. Hay muchísimos más personas e indagados en esta maniobra y solamente tenemos a 3 que han sido formalizados, que han sido condenados por los delitos que ustedes ya saben, pero nosotros aspiramos y deseamos, como víctimas, en realidad la víctima son los obreros, porque se le robó dinero a los obreros, estamos hablando de más de $1 millón. Entonces debe continuarse la investigación hasta determinar efectivamente dónde fueron los fondos y que ese dinero se devuelva. ¿Qué ocurre? Al haberse celebrado un acuerdo de juicio abreviado entre la Fiscalía y la Defensa, no se puede continuar la investigación en este proceso, no hay juicio oral. Se aceptan las responsabilidades con unas penas exiguas, pero si estamos hablando de más de $1 millón y considerando los quantum de la pena, llegamos a la conclusión que el crimen paga en este país, porque se le está robando más de $1 millón a los obreros y cuáles son las penas que se han puesto. Pero es fruto del sistema, pero nosotros apelamos y creemos que la investigación tiene que continuar, tiene que proseguir, determinarse efectivamente las responsabilidades de todos, llegarse hasta el final en cuanto a dónde fue ese dinero, si son ciertas o no las declaraciones
de los imputados, porque la Fiscalía se está basando en declaraciones de los propios imputados, de los propios acusados. A propósito, aquí podría haber una organización, Ustedes, si se quiere. ¿Cuáles son los roles de esta persona? de hecho, nosotros planteamos en la denuncia que uno de los delitos por el que se debía condenar y por el que se condenó era asociación para delinquir. Porque ya desde un comienzo advertimos que no era la maniobra de una sola persona, sino que había más de una persona involucrada. Me alarmaría que así haya sido, que de un sindicato se financie un partido político. Me alarmaría que ese dinero de los trabajadores haya ido a un destino de ese tipo. Pero no se puede afirmar eso livianamente, porque no hay pruebas. Entonces, ¿qué ocurre? Si una persona acusada lanza esa defensa, pero luego no hay un juicio oral y público donde se pueda comprobar. ¿Me siguen ustedes? ¿Entienden ustedes lo que estoy hablando? ¿Cómo queda? Como una transacción prevista en la ley, un acuerdo previsto en la ley para rebajar la pena. Entonces, nosotros queremos ir, lo digo, usted me preguntó por mi trayectoria, he hablado a título personal, pero ya lo he dicho, como representante en este caso, como abogado del Fondo de Vivienda de la Construcción, hay que ir hasta las últimas consecuencias en este caso. Por su parte, Óscar Andrade negó que se hayan desviado fondos hacia el Partido Comunista. En ese sentido, afirmó que no hay ninguna prueba y que si es citado a declarar, concurrirá a Fiscalía. O sea, lo que tiene que hacer es presentar una prueba. Mientras no presente una prueba, vos fíjate, no hace falta ser muy inteligente. Ustedes vieron las campañas electorales, ¿no? Las campañas electorales últimas. Hubo campañas muy importantes. La campaña de Miluno califica como una campaña importante. No tuvo un segundo de televisión. Está difícil para pensar que cientos de miles de dólares en país. No precisás financiarte de los fondos. Yo te sé el aporte. Pero lo que digo es, está bueno que discutamos contra prueba. Hasta ahora lo que discutimos es contra titular de prensa. Lo que tiene que haber, si esto es, como decías vos, hace muchos años, mucho tiempo, sí, y ha pedido... Eso es una práctica instalada. Claro, una práctica. Tiene que haber una prueba. ¿Qué pasa con la campaña del sí? Y es lo mismo, que tendrían que venir los compañeros que estuvieron en el sí, ¿no? Pero lo que tendría que hacer es demostrar quien denuncia... Pero esa sí tuvo televisión. Claro, pero lo que digo es, lo que tendría que hacer es demostrar quien denuncia, decir, bueno, yo recibí estos 150.000 y de esta manera transferí esto, de esta forma. Este es mi mensaje de texto que comuniqué con tal, esta es mi... fulano se reunió conmigo en tal lado para mandarme tal cosa. Estos recursos... Yo conozco la interna... El sindicato está auditado, tiene personería jurídica, del primer peso hasta el último. Hace 6 años no estoy en el Zunca, pero tengo claro que no entró un vintén del tráfico de esto. Un vintén, un vintén. Ahora... Para la campaña del Partido Comunista lo que tienen que hacer es lo que denunciaron, demostrarlo. El PIT-CNT apoyó la denuncia que realizó el Sindicato de la Construcción. El presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, dijo que espera que la justicia vaya hasta las últimas consecuencias. Que nosotros respaldamos al Zunca, que a través del Fondo de Vivienda es quien hace la denuncia penal. Hay un respaldo importante al Zunca, que es denunciante a través del fondo, digamos, de vivienda que ellos tienen, administrado, digamos, de manera obrero-patronal. Nosotros repudiamos cualquier forma de utilización, digamos, de los dineros de los trabajadores para fines espurios, como en este caso, y respaldamos a nuestros compañeros del Zunca que han sido denunciantes y estamos a las resultancias de la investigación judicial que pensamos debe ir hasta sus últimas consecuencias. Hay que tomar en cuenta de que acá el Zunca es el denunciante a través del Fondo de Vivienda junto con los sectores empleadores, ¿no? Eso nunca lo podemos perder de vista, por eso nosotros decimos que respaldamos a la organización de los trabajadores. El movimiento obrero cuando conquista un fondo social es para resolver problemas sociales. Los dineros salen del aporte común, digamos, de empleadores y trabajadores, y ni que hablar que tienen que estar estrictamente destinados a los fines que el fondo tiene. Y otro tema judicial que también marcó la semana es la imputación del ex senador del Frente Amplio, Charles Carrera. Recuerden ustedes, por el uso indebido del hospital policial por parte de un ciudadano, obviamente un civil, en Rocha, en La Paloma, que fue baleado aparentemente por un disparo de un funcionario policial. Bueno, la historia ya es conocida por todos. Lo cierto es que la fiscal Sandra Fleitas imputó
a Charles Carrera y Charles Carrera habló. Dijo que se trata de una campaña política en su contra. Hoy se inicia un proceso penal y en ese proceso voy a poder probar mi inocencia y eso me da tranquilidad. En segundo lugar, lamentablemente todo este proceso en vía administrativa llevó mucho tiempo, ya va para 3 años, y esta operación que lo digo que es una operación política, lo vengo a repetir acá, de enchastre, no solo contra mí, sino contra mi partido, el Frente Amplio. En este caso se ha demostrado un actuar absolutamente abusivo de parte de la Fiscalía, no de toda la institución, de 3 personas que las voy a mencionar. En primer lugar, la fiscal Silvia Porteiro, que por la primera vez en la historia se pidió el desafuero de un senador que estaba con un cargo en ejercicio y estaba en un proceso electoral, disputando un cargo electivo. Y esa fiscal, la doctora Porteiro, a 8 meses de ese pedido de desafuero, pide cambio de fiscalía y no logra formalizar la causa. Y viene una fiscal, la doctora Sandra Fleitas, que le puede doler, pero es la verdad, fue nombrada a dedo, porque fue la última fiscal que accedió a las fiscalías de flagrancia en Montevideo. De 16 personas, la doctora Mónica Ferrero la eligió a ella. Y entonces, hoy ella demostró la irracionalidad y todos ustedes lo vieron. Por su parte, el senador del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, valoró la decisión de la justicia de imputar a Charles Carrera. Por otro lado, criticó al ex senador por hablar de persecución política y vincular su situación judicial al acuerdo con Catonasí. Todos recordamos los audios que presentaron los hermanos Hernández, donde se lo ve al señor Carrera maltratando, presionando a la víctima que estaba en silla de ruedas y a su madre, diciéndole que debían de callar esta situación para que nadie se enterara de que estaban usando el hospital policial. Pero si estaba haciendo bien y era un acto humanitario, ¿por qué presionaba de la forma que presionó a una persona que es víctima terrible de un hecho que nunca se esclareció debidamente y que lamentablemente todavía no sabemos quiénes son los responsables? Y el señor Charles Carrera además vincula esto con el tema de su interpelación por Catonatí en función de los acuerdos que hizo el Poder Ejecutivo cuando yo era ministro de Transporte y Obras Públicas. Yo recuerdo que vinimos a interpelar y aquellos que vinieron por lana salieron esquilados en esa interpelación. El señor Charles Carrera no habló casi en la interpelación. Y se dijo afuera lo que no se dijo adentro, que yo había cometido dolo. O sea, dolo significa que soy un delincuente. Y eso fue a sede judicial. Y en 2 oportunidades, un fiscal y luego el otro dijeron que no había habido ningún delito y que no había habido ninguna irregularidad. O sea, aquellos que dijeron muy sueltos de cuerpo que yo había cometido dolo, se tuvieron que tragar las palabras, se tuvieron que masticarlas y digerir las palabras que anunciaron y dijeron públicamente. Porque en sede judicial, puedo decir, 2 veces, 2 fiscales distintos dijeron que no había habido delito y que se habían hecho las cosas bien. ¿Dónde está el encubrimiento? Nada tiene que ver una cosa con la otra. Vamos a hacer una nueva pausa. Al retorno nos metemos de lleno en el repaso de los primeros 100 días del gobierno de Yamandu Orsi. Ya volvemos.